Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, este es su programa Notas al Alma y aquí estoy acompañándolos en un caminar bellísimo, musical, armonioso, melódico hacia el cielo. Las melodías, los cantos, las piezas musicales que hemos estado escuchando hasta el día de hoy nos ayudan muchísimo a trascender hacia el cielo y nos ayudan a hacer permanente oración. Y el día de hoy les traigo una música, una solamente, esta vez va a ser una sola, pero muy especial y muy bonita. La música que les traigo el día de hoy es dedicada a San Pedro, únicamente. De hecho, no es una sola música, van a ser dos, pero se relacionan un poquito entre ellas y ya lo vamos a notar. La melodía principal de esta música está compuesta sobre una letra del Evangelio. El Evangelio es Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19. Yo quiero resaltar especialmente este pasaje evangélico porque es el pasaje de donde sale el primado de la Iglesia Católica y el primado de San Pedro sobre los demás apóstoles. Un primado que fue discutido por muchos herejes, por muchos cismáticos a lo largo de la historia y que aún hoy escuchamos. Que por qué la Iglesia Católica es la única verdadera si hay otras religiones, que por qué el obispo de Roma, o sea, el Papa, es el más importante y por qué él tiene que ser él y no otro, ¿cierto? Pero está en el Evangelio. Está en el Evangelio. Cualquier persona que tenga un problema, que discuta con el propio Jesucristo que dijo estas palabras. Tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo ecclesiam meam. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, ahí Jesús no dice mis iglesias, mis religiones, no, dice mi iglesia, una sola. ¿Y de dónde la edifica? Sobre la piedra llamada Pedro. Y recordemos que antes de decirle esto le había dicho: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, o sea, lo llama por su nombre directamente, pero le cambia el nombre. Y cuando el Evangelio siempre habla de cambio de nombre, habla de cambio de naturaleza, habla de cambio de esencia. Entonces Pedro, San Pedro apóstol, ya no se llama Simón, ya es Pedro, la piedra sobre la cual estaba edificada la iglesia. Kefa en hebreo, Cefas en griego. Bueno, sobre esta melodía, Giovanni Perluigi da Palestrina, compositor que ya hemos aquí mencionado, en prosa y verso, compone una misa entera, una misa llamada Tu es Petrus, precisamente, tomando las primeras palabras de San Mateo 16-18. Toma la misa a 6 voces, compone una misa a 6 voces, 2 sopranos, un alto, un tenor y 2 bajos. Una misa entera que tiene Kyrie, que tiene el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Benedictus, el Agnus Dei 1 y tiene un Agnus Dei 2 incluso, tiene 2 partes. Y tiene, por supuesto, un motete central. Ese es lo que vamos a escuchar, el motete central de esta música, y vamos a pasar a escuchar un poquito de este inicio y empezamos a describirlo poco a poco. Tu es Petrus de Palestrina.
Hermosísima melodía. Ustedes sintieron un poco ahí la nota de fuerza, la nota de vigor que tiene esta música. Es una nota muy característica que tiene específicamente esta melodía. Muchos compositores tomaron la letra Tu es Petrus de este pasaje evangélico para componer melodías. Pero yo quise traerles específicamente esta de Palestrina porque me parece que tiene como esta nota de piedra. O sea, resalta un poquito lo de Petrus, lo de Petram, esta piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Palestrina supo muy bien interpretar el sentido de las palabras del Evangelio y supo ponerlas en melodía. Sobre todo me encanta una parte que ustedes de pronto destacaron también, que es cuando dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, et tibi dabo claves regni celorum, que es precisamente toda esta última parte de la música. Y como que hay momentos en que se empiezan a intercalar las dos voces, las tres voces agudas con las tres voces graves. Es decir, las voces femeninas o infantiles, que serían las dos sopranos y el alto, y empiezan a hacer una especie de coro responsorio con las melodías graves. Y ese responsorio se unifica en la parte de claves regni celorum y coge muchísima fuerza. Me parece muy, muy bello como Palestrina quiso tomar eso. Si quieren les voy a poner una vez más solamente ese trocito como para que destaquemos este detalle que les menciono. Esto está casi al final, digamos, del motete. Entonces aquí se los voy a poner para que, si quieren, noten un poquito especialmente esta parte. Creo que se pudo notar bastante, ¿no? Como esta parte es muy, muy fuerte, muy, muy bella. Vamos a pasar a la segunda parte del motete, pero eso lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa que vamos a tomar. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Salve María, retomamos nuestro programa Notas al Alma. Vamos a escuchar, como les decía, la segunda parte del motete Tu es Petrus de Palestrina, en donde continúa el texto evangélico. Antes de escucharlo, simplemente les leo lo que sigue, la letra propia al motete. Dice lo siguiente. Muy importante, porque este pasaje es también súper importante teológicamente, y ya pasamos a resaltar eso después de que escuchemos la música. Quodcumque ligaveris super terram erit ligatum est in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in celis. Y ahí repite la letra antes, como termina la primera parte, et tibi dabo claves regni celorum. Todo lo que ligues en la tierra será ligado en el cielo, o lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates, lo que disuelvas, dice el verbo latino, solveris, todo lo que disuelvas, todo lo que desates sobre la tierra será también desatado en el cielo. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Escuchemos esta segunda parte del motete Tu es Petrus de Palestrina. Antes de escucharlo, les destaco nuevamente, presten mucha atención a cuando la letra pase a ser et tibi dabo claves regni celorum. Y noten cómo la fuerza la fuerza de la melodía, la presencia de las voces, a pesar de que no hay ningún instrumento ni nada, toma un vigor nuevo y se resalta muchísimo más. Ya pasamos a describir eso después de escuchar esta parte.
San Mateo quiso destacar en su evangelio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que trascienden hasta hoy. Todo lo que ligues, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nuestro Señor es muy radical en sus palabras. Y es interesante que San Jerónimo, el traductor de la Sagrada Escritura a la versión Vulgata en latín, utiliza la palabra quodcumque. La palabra quodcumque en latín es todo, absolutamente todo. O sea, es de una manera como más fuerte decir todo, todo. Podría decir omnia, por ejemplo, que es otra manera de decirlo en latín. Omnia, todas las cosas, o omnium también podría decir. Pero utiliza quodcumque, que es una palabra mucho más fuerte. Y esto nos muestra el grado de autoridad que tiene San Pedro y que tienen sus sucesores, porque por supuesto que esta sucesión apostólica continúa. Muchos, no sé, sectores no católicos protestan, digamos, dicen que la autoridad del Papa se acabó cuando San Pedro se murió, porque pues Jesús no dejó escrito, no dejó claro que se iría pasando esa autoridad, ¿no? Y que el siguiente sucesor entonces tendría la misma autoridad que San Pedro. Pero es que es obvio, es una cosa evidente que nuestro Señor Jesucristo dejaba a San Pedro, pero no dejaba solo para la persona de San Pedro, sino para su espíritu, para aquellos que seguirían su legado, que serían, por supuesto, elegidos también, iluminados por el Espíritu Santo, los sucesores del colegio apostólico, es decir, los obispos, y posteriormente, como la propia Iglesia determina, los cardenales, que son el grado más alto del episcopado después del Papa. Entonces, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, es decir, lo que diga el Papa es lo que diga el sumo pontífice, por supuesto, en cuanto se refiere a fe y moral, y bajo ciertas características también, que tiene que ser pronunciado ex cátedra, con una fórmula, invocando la autoridad de San Pedro y San Pablo, ya determinado esto por la Iglesia, claramente, como para que se sepa que el Papa está utilizando su autoridad de sumo pontífice. Esa palabra es infalible, se firma en el cielo y en la tierra. Lo que él diga se hace, lo que él diga es la realidad. Y por eso nosotros tenemos esa certeza de que lo que creemos es verdad, porque lo enseñó la Iglesia. Si lo enseñó la Iglesia, no hay duda. No tenemos por qué, pero es que será que sí, eso no es comprobado, que no tenemos pruebas. No, lo enseñó la Iglesia, punto. Se dijo y se cumple, es así. Y no solo lo que se ligue, sino lo que se desligue también. Y es muy interesante esto, porque hay muchas cosas que la Iglesia hace que desligan cosas en la tierra y en el cielo. Entonces, pensemos, ahorita me viene a la mente el ejemplo de San Pío X, un papa extraordinario cuya vida es súper recomendada para todos que la conozcan, que la estudien, que la vean. Es muy, muy bella, es una vida hermosísima. Un papa que marcó una época histórica también, en un momento muy conflictivo para la Iglesia y para el mundo también. Estaba prácticamente iniciando la Primera Guerra Mundial y él fue papa previo a la Primera Guerra Mundial. Y es impresionante cómo el Papa se pronuncia de una manera muy radical contra un vicio, contra un defecto moral, pero también con muchas características políticas y culturales, que era el modernismo en su momento. El modernismo era el enemigo de la Iglesia. Y sigue siendo, por supuesto, porque pues, precisamente todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, ¿no? Entonces se ató para la eternidad. El modernismo era el enemigo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el modernismo pregonaba un estilo de vida ateo, pregonaba que la gente debía vivir tranquilos con plena libertad sin necesidad de un ser superior al que adorar. Eso era como el principio más metafísico, por supuesto, ellos nunca lo dijeron de esa manera, pero el Papa, con la autoridad que tenía y sobre todo con la iluminación del Divino Espíritu Santo que lo acompañaba en su misión petrina, en su ministerio, supo discernir muy bien esto en el modernismo y supo denunciarlo públicamente. Esto le cargó enemigos incluso dentro de la propia Iglesia. Ministros de la Iglesia que ya se habían dejado corromper por este vicio del modernismo y que empezaron a introducirlo dentro de la propia liturgia, dentro de muchas cosas. Entonces eso fue una cosa terrible. Pensemos entonces en eso, en ese pequeño detalle de cómo él con su autoridad denuncia un enemigo común de los católicos y que los católicos debían entender como tal. Pero ¿qué pasa? El mundo hizo oídos sordos a ese llamado del Papa y pues se desligó de él, ¿no? Se desligó de ese llamado. Pero él desligó algo en la tierra y por tanto en el cielo también se desligó. Así entonces pensemos que cuando el Papa se pronuncia, como decía yo, ex cátedra, que es la fórmula específica que se utiliza cuando el Papa utiliza el don, digamos, lo que se proclamó también como dogma de la infalibilidad pontificia, es decir, el Papa no se equivoca en materia de fe y moral cuando habla ex cátedra, como decía también, invocando a la autoridad de San Pedro y San Pablo. Entonces eso es infalible, eso es así.
Eso se utiliza, por ejemplo, en las canonizaciones, cuando el Papa declara a alguien santo. Las beatificaciones, o sea, es decir, el proceso previo a la canonización de una persona para ponerla al culto público, la puede hacer incluso hasta un obispo, obviamente con la autorización del Papa. Pero la canonización solo la puede hacer el Papa en persona, únicamente. Y es interesante porque se invoca la autoridad del Sumo Pontífice para declarar ante el mundo, ante la Iglesia, ante el mundo, que una persona fue santa, tuvo virtudes heroicas y está en el cielo intercediendo por nosotros, declarando de esa manera que ya se le puede rezar, que ya se le puede tener culto público. Entonces, cuando escuchamos al Papa pronunciar la canonización de alguien bajo la autoridad de San Pedro y San Pablo y con todos los rigores, digamos, de la fórmula de la infalibilidad pontificia, él está declarando que verdaderamente esa persona está en el cielo y se le puede rezar y se puede acudir a él como intercesor. Ya no se reza por él, ya no se ofrecen misas por su eterno descanso, no, ya se sabe que está en el cielo y se le empieza a rezar. Es muy bello, muy, muy lindo. Y es precisamente lo que se destaca en esta parte del Evangelio. Pero estamos hablando de música y es interesante notar eso, que Palestrina supo resaltar muy bien esa parte también en esta segunda parte de la ligación del cielo y de la tierra con lo que diga el Papa, que es lo que se destaca pues en esta segunda parte del motete. Ahora quiero ponerles en estos últimos minutos que nos quedan una parte de la misa Tues Petrus. Es muy larga, no tenemos posibilidad de escucharla aquí completa, pero vamos a escuchar solamente el Kyrie, basado obviamente en el motete Tues Petrus dentro de esta misa completa. Y noten el parecido que va a haber. Es una similitud que existe, por supuesto, porque sigue un mismo carácter, ¿no? Antes de eso, simplemente destacar, la versión anterior fue interpretada por los Talises Chorals, es un coro muy, muy célebre, inglés, y que interpretan prácticamente la totalidad del repertorio renacentista sacro. Entonces, muy recomendado también que escuchen melodías, CDs o lo que haya de este coro tan bello de los Talises Chorals. Y ahora vamos a escuchar, como les decía, el Kyrie de la misa Tues Petrus, interpretado por el coro del King's College de Cambridge, de Inglaterra también, muy famosos, también muy célebres. Esta grabación pues es un poco antigua, pero igualmente es bellísima, es de 1984. Ya los niños que cantaban acá son adultos ya formados y todo, pero en su momento pudieron dar sus voces para cantar estas hermosísimas melodías y dar gloria a Dios con ellas. Escuchemos el Kyrie de la misa Tues Petrus.
Muy bien, con este Kyrie eleison, Christe eleison de la Misa Tu es Petrus, nos despedimos el día de hoy de este programa Notas al Alma. Una alegría en haberles acompañado y espero que esta música que escuchamos nos ayude a profundizar más en nuestro amor a la Santa Iglesia, en el amor al Sumo Pontífice, en el amor a aquella autoridad constituida por Jesucristo nuestro Señor, para guiarnos, para iluminarnos y para mostrarnos el camino de la luz y de la verdad, que solo lo tiene la Santa Iglesia Católica. Amemos a nuestra Iglesia Católica, entregámonos a ella, amemos su doctrina, amemos sus principios, su moral, todo lo que ella nos enseña, porque es nuestra madre y nos quiere guiar hacia el cielo. Es lo que estas músicas, esta melodía nos quiere recordar el día de hoy, con este también mensaje evangélico de la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo, proclamando la autoridad de San Pedro sobre los apóstoles y sobre la Santa Iglesia. Les deseo a todos muy santo día. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.